Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy, como ven, vamos a estar rodeados de libros, lo cual es fantástico en cualquier momento, pero más en estos días de frío en los que apetece acurrucarse junto al sofá, los que tengan la suerte de tener chimenea al lado del fuego, con un buen libro. Y aquí tenemos muy buenos libros de la editorial PPC. Y hoy nos viene a acompañar y a hablarnos de ellos y de la propia editorial Luis Aranguren, que es el director de ediciones de PPC. Luis, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a esta casa, que es la vuestra. Muchas gracias a vosotros por la invitación, sí. PPC es un sello histórico, que es un sello con que todos los que vivimos de alguna manera la fe hemos tenido desde siempre en la memoria y en la presencia física. ¿Qué es PPC? ¿Qué ha sido? Sí. No sé si decirte hacia dónde va, pero ¿cuál es el espíritu? Pues el espíritu parte de lo que acabas de decir. Yo creo que es una editorial que a muchas generaciones, desde hace 56, 56, 57 años, nos ha acompañado. Ha acompañado el devenir de la comunidad cristiana, de los cristianos y cristianas, de mucha gente en su transitar como cristianos en este mundo, ¿no? PPC se configura como un proyecto cultural, como un proyecto además confesional y eclesial. Siempre decimos que PPC es una palabra, una voz en la Iglesia. Desde la Iglesia, porque nos sentimos parte de la Iglesia, sabiendo que la Iglesia también conforma una variedad y una polifonía de voces, y bueno, una de esas voces pues es PPC. Nuestro proyecto es proporcionar recursos que faciliten, digamos, una mejor evangelización de nuestra gente en el siglo XXI. Pues también, aunque la editorial nace en 1955, siempre para nosotros es muy importante situarnos y posicionarnos en el momento actual. Hoy ya no estamos en aquellos años, no estamos en los años del concilio, no estamos en los años de la transición, estamos en un siglo nuevo, en una nueva era, en una profunda crisis a todos los niveles, y desde ahí queremos aportar palabras significativas. Así es cierto que PPC nace antes del concilio, pero prácticamente de inmediato es una de las primeras instituciones en España que empieza a promover ese cambio, que empieza a asumir esos cambios. Y lo que comentabas de la transición igual, y ha habido muchísimos momentos en los que habéis estado insertándoos dentro del devenir de la sociedad, lo cual como Iglesia es un buen claro, ejemplo. Yo creo que debemos mucho a aquellos inicios de PPC, porque claro, aquellos que iniciaron, la mayor parte laicos, personas laicas, en una situación de una Iglesia nacional católica, sí, ¿no? Fueron unos adelantados. O sea, en aquellos años supieron olfatear por dónde iba el devenir de la Iglesia, como tanta otra gente, y teólogos, y movimientos, y gentes. Todos sabemos que el Concilio Vaticano II no nace de la nada, hay toda una preparación. Yo creo que modestamente, parte de ese espíritu del Concilio Vaticano II, al menos en España, se debe a iniciativas, junto con otras, como la de PPC. Y nosotros intentamos también en cada momento olfatear también aquello que están del Concilio Vaticano II, los signos de los tiempos, para intentar hacer propuestas creíbles, veraces para la gente de nuestro tiempo. Y entre esas propuestas tenemos aquí unas cuantas. Vemos que, bueno, en la mesa tenemos una decena de libros, pero PPC, ¿cuántos libros puede editar a lo largo del año? Sí, tenemos una media de 35, 40 novedades cada año, repartidas en 10 colecciones distintas, y bueno, pues de algunas de estas cosas es lo que vamos a proponer. Vamos, si quieres, a comenzar por alguno de estos libros, de izquierda, de su derecha a su izquierda, de nuestra izquierda a derecha, un libro que está siendo un absoluto éxito de público, crítica y ventas, Fijos los ojos en Jesús, que además contáis con 3 pesos pesados de la teología y de la pastoral de nuestro país, y que uno que lo ha leído, la verdad es que resulta maravilloso poder encontrar esas distintas sensibilidades que confluyen además en lo esencial. Háblanos un poco del libro y de los 3 autores. Claro, el libro fue en definitiva un encargo editorial, porque al presentarnos el año de la fe, pues también nos estuvimos debatiendo en la editorial qué hacemos, encargamos un libro a un solo autor, a una sola autora, y pensábamos bien que desde la línea editorial de PPC podíamos, porque también habíamos hablado con cada uno de estos 3 autores, posiblemente cada uno de ellos por separado no hubieran hecho el libro, les hubiera costado mucho, hubiera sido muy precipitado. Pero bueno, visto así en conjunto y diciéndoles, oye, tú puedes aportar por aquí, tú por allá. Juan, tú puedes aportar desde la profundización en el marco de la fe. ¿Qué significa Juan Martín Velasco? En el marco de la fe, ¿qué supone creer hoy?
en situación de crisis a todos los niveles que estamos hoy. Que de Dolores Alexandre aportara pues los paisajes de la fe que ella ha llamado, ¿no? Los ámbitos, los lugares de encuentro con Dios, textos preciosos, con, Dolores. claro, desde los textos bíblicos, ¿no? Bueno, ella ya aporta la magia de su narrativa, y siempre diciendo que esas historias que has leído ahora puede ser tu historia. Eso es precioso, ¿no? Y José Antonio Pagola, que fuera un poco la concreción también de ese paso, digamos, de la seducción de la fe, de la decisión de la fe, como el poner los ojos en Jesús sin el seguimiento de Jesús, digamos, como concreción. Siempre hay un hilo conductor que en los tres, que es la figura de Jesús de Nazaret, como concreción también del seguimiento de la fe. Queríamos aportar un libro que fuera eso, para el gran público creyente, incluso para el público de la frontera, sí, para el público también alejado, para el público a veces también rebotado de las instituciones eclesiales, para que puedan tener ahí, bueno, caminos y luces de sentido. No queríamos hacer un libro, digamos, que reforzara lo doctrinario, que reforzara lo catequético, reforzara los contenidos y las formulaciones, que de eso ya hay mucho. Queremos más bien un libro que abriera ventanas, que abriera puertas, que nos ayudara pues, a respirar en este momento. Es un libro que demuestra, como algunos otros de los que vamos a ver aquí, que el lector de lo religioso no puede ser minoritario, pero a veces no tanto, porque estamos hablando de un libro que en un mes ha vendido más de 5.000 ejemplares. Efectivamente, estamos ahora poniendo en marcha la tercera edición. Las dos primeras ediciones fueron 4.000, o sea, ya van casi 8.000 ejemplares, y sí, ha tenido una acogida enorme, tanto en librería religiosa como en librería no religiosa. Y esto siempre nos da que pensar de que hay un público no religioso en nuestros términos más tradicionales, pero interesado. Y al que a veces no terminamos de saber llegar, y con fórmulas como esta parece ser que, bueno, por lo menos sabemos que existe. Y que está buscando. Efectivamente. Otro libro que a mí me ha parecido muy novedoso, porque me parece que es una visión distinta, que es Jesucristo 2.0 de Francesc Torralba. Torralba es probablemente uno de los, voy a decir joven, porque nació en el 67, de los intelectuales católicos jóvenes, de estos que todavía están comenzando a salir al ámbito de lo docente, al ámbito universitario e incluso al ámbito de lo público, que hay pocos, porque la verdad es que a veces pensamos cuántos intelectuales católicos podemos nombrar que sean conocidos y con una mano prácticamente no se va. Y Francesc Torralba es uno de ellos. Sí, yo creo que Francesc, en este momento, yo creo que el intelectual católico de más prestigio dentro de España, ¿no? Es de esa generación, de esa nueva generación, que ya no son los antiguos, los más mayores, pero que tiene mucho que decir, y además lo dice muy bien y muy bonito y muy claro. Sí. Yo creo que incluso como gran filósofo que es, aquello de la claridad, como la cortesía del filósofo que decía Ortega, Francesc lo lleva hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y este libro, además, con lo joven que es, en este momento, él lo quería hacer de una manera muy personal, es una confesión de fe personal. Aunque toca muchos temas, ¿no? También la relación de la fe con la cultura, la espiritualidad, la oración, el seguimiento de Jesús, el marco institucional, toca muchos temas, pero bueno, en su mentalidad era cómo creer hoy en Jesús en la era digital, digamos. Sí, por eso claro, una revisitación, por eso lo del título, el 2.0. En la era digital, en esta nueva era, digamos, en este cambio de época. Bueno, pues cómo creer y en qué creer y, y además de qué manera confesar que creo. Claro, porque a veces es difícil esa confesión de la fe en una sociedad como la de hoy, que ya probablemente no sea una sociedad como ha sido en los últimos 2 siglos la española de clericales o anticlericales, sino que estamos viviendo una situación de atonía, de pasotismo, en el que lo religioso desaparece del ámbito del público, y yo creo que intelectuales como Francesc y libros como este contribuyen a que, bueno, hay que encontrar una vía. Exacto. Y además siempre es un punto de encuentro constante con la cultura de nuestro tiempo, y con la cultura de los no creyentes, con las culturas de otras religiones, de otras confesiones. Entonces es un punto de anclaje, yo creo que muy sólido, también como diálogo y como una figura también moderna de, bueno, cómo creer en el siglo XXI. Otra figura no tan moderna, pero muy, 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 muy actual y con un pensamiento que sí, que yo creo que sigue siendo joven. Hemos hablado un poco de él con el primer libro, es Ojalá escuchéis su voz, de Juan Martín Velasco, que a mí me pareció cuando estuve en la presentación que era casi él no lo pretendió, pero era un homenaje a una forma de entender la Iglesia y la vida, que significa él con su obra y también con su vida. Lo que le habéis conocido, le habéis tratado más, lo sabéis con más a ciencia cierta que yo, que soy más joven. Pero
es de una sensibilidad. El libro es una gozada y yo les recomiendo que... Bueno, hay muchos libros de estos que yo les recomendaría, obviamente, pero especialmente el de Martín Velasco, porque nos ofrece a los que somos de otra generación una visión de esperanza que muchas veces nuestra generación no tiene, porque no hemos... En el ámbito eclesial no hemos tenido esa sensación de lucha por conseguir cosas. Claro. Juan de Dios Martín Velasco es una de las figuras, yo creo, grandes desconocidas de nuestro panorama, incluso al interno también de la Iglesia y de España, ¿no? Muchas veces por su propia humildad y por su propia manera de ser y de ser. Está por hacerse, yo creo, que el reconocimiento público que Juan merece. Sí. Pero bueno, este libro también rompía también con su manera de escribir. Muchas veces que él ha sido, pues, hacer libros muy, pues, para manuales casi de fenomenología de religión, historia de las religiones, toda la sociología y antropología de la religión, etcétera. Y este libro que parte, y gracias a la generosidad también de los compañeros de RS21, sí, porque son artículos que ha ido haciendo ahí la gran mayoría, y era, bueno, artículos cortos, sin notas a pie de página, y que hablaran de muchas cosas, que hablaran de tiempos litúrgicos, de lo que supone el descanso en las vacaciones, de la oración, del fenómeno del terrorismo, de acontecimientos de la vida cotidiana, pero claro que analizados desde Juan Martín Velasco ya deja de ser coyuntural para ser un pensamiento que estructura y ordena la vida creyente. Entonces, bueno, también hay todo un apartado, por ejemplo, que nunca apenas había tocado, que es todo el mundo de la solidaridad, de la justicia, sí, del problema de la inmigración, que normalmente no son temas que él ha tocado, aunque últimamente, en los últimos años sí que los ha empezado con ellos y que los maneja con una soltura y con una profundidad y una claridad, que creo que es a todo lo que yo creo que el éxito suyo, ¿no? Que es un hombre de bisturí en la precisión, en la conceptualización, en la claridad de su exposición, pero que además lo hace de una manera sencilla. Sí. La gran familia de los que formamos Religión Digital, entre las que les incluyo a ustedes, disfrutamos todas las semanas de los comentarios de José Antonio Pagola sobre el Evangelio. Aquí está el Camino Abierto por Jesús, que son los comentarios del Evangelio de Lucas, que es el tercero de los cuatro. Está a puntito, creo que, de salir el cuarto. Pagola, que ha sido, por fortuna o por desgracia, un personaje pues muy... semilla de contradicción, como diría el propio Jesucristo, entre los suyos. Es una gozada contar con los comentarios pastorales y muy metidos dentro de esa dinámica del amor en una sociedad en la que hay que trabajar, de José Antonio Pagola. Yo no sé si piensas igual, pero a mí me parece que probablemente sea la persona que mejor escribe sobre el Evangelio, al menos en nuestro país. Claro, en lengua española yo diría, sí. Es decir, José Antonio Pagola en Latinoamérica es muy conocido y sus libros son muy codiciados allí, ¿no? Posiblemente nos encontramos ante el teólogo en lengua española que efectivamente mejor divulga el mensaje evangélico. Uh-huh. Es así, ¿no? Es decir, yo creo que no hay que categorizarle por su pues profundidad pues olívica o teológica, etcétera, sino por su capacidad de divulgar, por su capacidad de hacer accesible a personas pues que no están metidas en las cuestiones pues teológicas, pastorales, etcétera, hacer entendible el mensaje de Jesús. Es lo fundamental en la evangelización, no tanto el mensaje lo tenemos como dirían los publicistas católicos, tenemos el mejor mensaje, claro. Nos falta saber venderlo bien y en ese sentido José Antonio Pagola es no iba a decir un gran vendedor, no es la expresión, pero sí es un grandísimo divulgador es un gran comunicador, es decir, cuando él nos ha comunicado desde hace años Jesús, patrimonio de la humanidad, con lo cual también lo ha descodificado y lo ha decodificado de la propia marco estrecho a veces de nuestra propia Iglesia Católica, eso porque es patrimonio de la humanidad. De Jesús, patrimonio de la humanidad. Claro. Y eso es lo que ha hecho interesarse a otras muchas gentes no creyentes, o agnósticas, o alejadas, o rebotadas, como yo digo muchas veces, porque Jesús sigue siendo interesante, seductor para mucha gente. Sí que lo es, sí. Entonces, el problema es cómo hacerlo y cómo presentarlo, ¿no? Y aquí en estos 4 libros está a punto de salir también el de Juan, el último de esta serie. Que además es el más distinto de... Claro, que no son los sinópticos, pero el mismo título, El Camino Abierto por Jesús. Jesús lo que abre es todo un camino de vida, un estilo de vida. Y sin desligarnos, digamos, también del marco religioso, del marco institucional, que también lo es, el cristianismo, ¿no? Pero el acento de Pagola, que es el acento posiblemente hoy más necesario en la situación que vivimos, es qué camino, qué estilo de vida, qué propuesta de vida, qué propuesta de felicidad y qué propuesta de sociedad en donde nos entendamos y donde podamos convivir en justicia y en libertad, nos propone. ¿Qué caminos siguen abiertos, además? Claro. Y donde Jesús nos sigue acompañando. El último libro que tenemos a su izquierda, a nuestra derecha, Cartas desde los márgenes, de un colaborador nuestro también,
José Carlos Rodríguez, que Carlos es Bermejo. Bermejo, perdón, José Carlos Bermejo, siempre me confundo. Es también los márgenes, carta desde los márgenes, esos límites del dolor, del sufrimiento, de cómo afrontar determinadas... Sí, sí, este es un libro que nació, la idea, hace 7 años en conversaciones que tuve con él. Está hecho entre José Carlos Bermejo y Rosa María Belda, que es una de las colaboradoras también del Centro de Humanización de la Salud. Y son cartas que se mandan ellos, pero a través de, previamente, de todo un trabajo que han hecho con grabadora en mano, en prisiones, en hospitales, en unidades de cuidados paliativos, en todo el mundo pues del dolor, del sufrimiento y de la injusticia, poniendo voz y poniendo la palabra pues a los protagonistas de estas historias. Ya son cartas que se mandan el uno al otro, que puestas en un libro son cartas que se dirigen a cada uno de nosotros. No crean ustedes que le estamos dando demasiada información, porque cada uno de estos libros tiene su propia historia y muchos de ellos ya han sido reseñados convenientemente en Religión Digital, seguiremos haciéndolo, pero es que no siempre tenemos la oportunidad de poder tener a uno de los muñidores de esta editorial tan prolífica y con esta capacidad de poder hablar de cada uno de ellos con conocimiento de causa. Comentabas de la jarda de los márgenes también, ese contacto, uno de los límites, que es el mundo de las prisiones. Sí, es un mundo muy desconocido. Sí. Y hace poco sacasteis el de voluntarios en prisión, que es un libro maravilloso, un libro además de experiencia directa de quienes hablan de él, de sus autores, de Cristóbal Sánchez Bleza y Xavier Caño. Hace poco tuve la suerte de estar en una comida con varios capellanes de cárceles y me contaban cómo antes las prisiones, las ventanas de las prisiones estaban, solo se veía el cielo o la pared de enfrente. Ahora estaban terminando de construirlas para que la expresión al final era para que pudieran contemplar el horizonte, porque antes no tenían una visión de horizonte, lo cual es una visión muy poética de la situación, pero también muy, muy realista. A veces esa falta de horizontes, en muchas ocasiones, muchas de las personas que están en la cárcel por los delitos que hayan cometido, pero no dejan de ser personas, no tienen un horizonte y estas personas realizan un trabajo absolutamente imprescindible, no tanto a lo mejor para la reinserción, que ya sabemos que es un problema más amplio, pero sí para que haya un horizonte de esperanza, que puedan mirar un poquito. Y igualmente es un trabajo muy desconocido. Hay miles de personas trabajando, digo, hay muchas organizaciones y muchas personas contratadas y muchos voluntarios trabajando en el marco de las prisiones, y muchos de ellos pertenecen también pues a comunidades, a instituciones, organizaciones cristianas. Y el mundo de los voluntariados es un mundo donde se convive muy fácilmente cristianos, no cristianos, gente de otras religiones. Entonces también esta colección, este libro junto con otros, más dirigido al mundo de la solidaridad, del trabajo por la justicia, queríamos enmarcarlo también ahí, ¿no? Por ejemplo, este libro de Voluntarios en Prisión, hecho por, sobre todo, Cristóbal Sánchez de Solidarios por el Desarrollo, que es la organización que él preside, pero bueno, es desde su experiencia, pues un libro absolutamente narrativo de su experiencia, bueno, lo ofrece a todo el mundo, a todas las personas y organizaciones que quieran trabajar en este marco, ¿no? Yo creo que es un servicio también que ahí desde PPC queremos hacer a todo este mundo de la solidaridad, este mundo a veces tan olvidado, pero donde están muchísimos cristianos y cristianas trabajando a pie de obra. A veces parece que no hay negocio, entre comillas, en la solidaridad, cuando probablemente, y más en esta época, debería ser el principal motor empresarial del mundo. Otro aspecto que todavía no hemos tratado, que también está muy inserto en la labor de PPC, en el de la propia Iglesia. Hace un año vivíamos la Jornada Mundial de la Juventud, hay muchas dudas con respecto a lo que ha sucedido antes y después, pero los jóvenes siguen estando ahí, siguen necesitando, como decía Pagola, ese camino abierto por Jesús, y es algo que planteáis en este libro, las sendas de vida. Exacto. Sendas de vida con los jóvenes, que es un manual de pastoral aplicada a los jóvenes. Sí, que está hecho por quizá una de las figuras más relevantes del panorama de la pastoral de juventud de España de los últimos 50 años, José Luis Pérez Álvarez, el iniciador del movimiento ATSIS, que es un movimiento fundamentalmente volcado en el mundo de los jóvenes, de la pastoral de juventud, en lo ambientes, conocemos a través de un colaborador nuestro, de Pello Sánchez. De Pello, efectivamente. Sí. Y bueno, yo creo que es un libro donde ahí recoge de una manera muy personal, muy narrativa, y también con ocasión del cincuentenario del comienzo del Concilio Vaticano II, sus 50 años de experiencia en pastoral, y en concreto en pastoral de jóvenes. Habría que hablar un día largo y tendido de qué es ATSIS y qué ha conseguido. Porque yo creo que es un movimiento muy, muy eclesial en el sentido de lo que significa la Iglesia, donde pueden participar en plano de igualdad sacerdotes, religiosos, laicos, matrimonios, de todo tipo, profesionales de toda orden y condición. Desde PPC estamos editando todo lo que es el planteamiento de ellos de la propuesta de los materiales de pastoral de juventud, Jóvenes y Dios se llama, y quien coordina todo eso es una mujer laica, teóloga.
Este otro libro no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando antes. Es un libro de historia, pero es un libro de historias. También hablamos de él hace poco en Religión Digital. Lucha Santa, la experiencia religiosa de los curas obreros de la Sierra Sur de Sevilla. Parece un tema muy concreto, muy reducido a un ámbito, pero este ejemplo de estos sacerdotes es muy interesante a la hora de entender cómo funcionaba la Iglesia en estos años en los que todavía vivíamos, tristemente, una dictadura. El concilio no había terminado de asentarse, al menos en nuestro país, y sin embargo había gente que ya estaba trabajando en los márgenes. Quizá a algunos nos suene el nombre de Diamantino García, como uno de los curas emblemáticos de ese movimiento, pues, de la Sierra Sur de Sevilla, ¿no? Y efectivamente narra las historias de vida de este grupo de 5 o 6 curas jornaleros que optaron por ese tipo de vida y por todo una construcción de una manera de ser iglesia distinta, pero también, digamos, legítima dentro de su marco. Como también estaba todo el mundo de curas obreros en los marcos urbanos, tanto de Madrid o Barcelona, las grandes capitales de España, de Europa, ¿no? Pues yo creo que no teníamos mucha noticia en el mundo rural que se estaba haciendo en esa misma línea. Y yo creo que estos curas de Andalucía, bueno, pues hicieron y abrieron todo un camino pues bien interesante. Y conviene también que se sepa y que se recuerde que no todo era una cosa u otra, sino que había muchísimas experiencias muy distintas y todas ellas válidas y que contribuyeron a la evangelización en cada sitio donde estaban. Este libro también es completamente diferente. La Biblia en su cultura, de Pedro Barrado, es para los que estamos enamorados del arte y de la historia es algo muy interesante, porque te ayuda a entender determinados signos, qué significan las cosas y dónde se insertan, en qué momento cómo puedes comprender determinados significados que claro. Sí, tiene unas claves bastante interesantes. Claro, el autor, Pedro Barrado, se supone que además está continuamente dando cursos de Biblia pues en grupos parroquiales con gente sencilla, y de ahí nace este libro. No es un libro especulativo sobre Biblia, cultura, no, sino a partir de las dudas que la propia gente le plantea en sus clases, él ha construido este libro. Efectivamente, para no leer y comprender, digamos, al pie de la letra muchas cuestiones que aparecen en los textos bíblicos, sino intentarlas contextualizarla en aquella cultura, sobre todo temas que tienen que ver con la violencia, con determinadas calificaciones de Dios, etcétera. Bueno, cómo se contextualiza todo eso y cómo hay que comprenderlo cabalmente, ¿no? Yo creo que es un gran servicio a la comunidad cristiana. Y finalizamos por hoy con el último libro del que nos faltaba por hablar, Virtudes para convivir, de Xavier Echeverría. No sé si conoces de dónde es la portada. ¿Es Valparaíso? Es Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Ah, bueno, el barrio de Boca. El barrio Boca. El barrio de Boca, sí. Parecido al Valparaíso. Sí. De la ética y de las razones para convivir. Que es una palabra muy manida y muy poco utilizada. Claro. A veces no sabemos cómo. Esto nos cuesta vivir y convivir, con lo que significa de compartir con otros. Xavier Echeverría, profesor de catedrático de ética de Deusto, había hecho un artículo largo en la revista Baqueas que eran Virtudes para la paz. Yo eso me interesó mucho. Digo, bueno, a ver si esto se puede transformar, añadir más y completarlo. Y digo, no, claro, está muy centrado en el tema de la paz en el País Vasco, ¿no? Euskadi, pero yo creo que el tema también que tenemos, o el problema, o el reto también en el conjunto de España, es el de la convivencia. La convivencia entre diferentes, entre personas distintas, inmigrantes, no inmigrantes, y ahora también con las capas sociales también distintas que se van profundizando. Y bueno, pues esto mismo desde el marco de las virtudes, ¿no? De la ética, de las virtudes. No tanto como problema, sino como oportunidad. Como oportunidad para convivir, porque uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, con aquel título de un libro del sociólogo Turén, ¿podremos vivir juntos? Bueno, pues yo creo que tenemos que ir dando respuesta desde muchos lugares, pero también desde las editoriales. Al menos PPC intenta hacer una pequeña aportación. Bueno, ¿podemos vivir juntos? Esta es una pequeña respuesta en el marco educativo. Hay dos colecciones de PPC que van muy dirigidas a marco educativo, fundamentalmente profesores de educación formal. También puede valer para educación no formal, pero fundamentalmente pensado en profesores. Y este libro es una aportación para una educación cabal, digamos, en la ciudadanía, entendida como la convivencia entre diferentes. Porque a veces nos entretenemos demasiado en debates sobre una asignatura determinada o una definición determinada de la misma y nos perdemos en la realidad, que es la convivencia. Llámalo ciudadanía, llámalo X. El aprender a convivir, a respetarse y a entender que vivimos en un mundo en el que hay otros que pueden pensar perfectamente distintos y con los que tenemos que no solo tratar, sino también que aprender. Sí, yo creo que a veces tenemos muchas peleas por conceptos y nos cuesta bajar a la arena de la realidad, de la convivencia, de los problemas y de las oportunidades. De la teoría, y nos quedamos en ella y nos olvidamos a veces de vivir y de convivir. Efectivamente.
Pues PPC es un ejemplo de que se puede, desde la edición de libros, desde la evangelización, a través de la cultura, convivir. Esto que el Papa ha dado en llamar el atrio de los gentiles, Exacto. no deja de ser un proyecto perfectamente insertable dentro de ese atrio. Claro. Convivir, hablar y debatir en el seno de una sociedad en la que estamos. Claro. La convivencia es también, digamos, el caldo de cultivo de una sociedad plural. Y ya no estamos en una sociedad nacional católica, sino una sociedad plural, con pluralidad de ideas, pluralidad de religiones, pluralidad de maneras de ser y de situarnos. En ese ámbito de pluralidad nos toca convivir también a los cristianos y ofrecernos a las distintas, digamos, gamas y posibilidades de ser cristiano, pero también yendo al mundo de los alejados, de los no creyentes, etcétera. Todos formamos también la familia humana y todos estamos, digamos, concernidos y convocados para transformar esta sociedad, que hace una sociedad mejor y una sociedad más fraterna. Nosotros los cristianos lo llamaremos reino de Dios. Otras personas lo llamarán de otra manera. El mundo, por ejemplo, de los voluntariados es un claro ejemplo. Es decir, cómo se están trabajando en el mundo de las prisiones, trabajando con las personas privadas de libertad, etcétera. Uno desde un marco absolutamente cristiano, confesional, otro desde un marco más de justicia social, otro desde un marco puramente humanitario. No nos vamos a pegar por lo que nos diferencia. Tendremos que juntarnos en el horizonte común que tenemos. Claro. En la construcción, al fin y al cabo. Ha sido un auténtico placer, Luis. Una conversación esperada de hace tiempo y que por fin hemos conseguido tener. Y la verdad que uno se queda con ganas de que tuvieras más libros y poder tener excusas para poder hablar en más ocasiones. Espero que se den. Muy bien, pues muchísimas gracias. A ti. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital, con el deseo de que lean, de que sigan leyendo y si es posible alguno de estos libros, pues nos despedimos hasta la próxima ocasión. Muy buenos días.